En otra información, la aportación de armas entre los jóvenes crece cada vez de manera más alarmante, ahora con esta versión de una pistola del tamaño de una pluma. ¿Sabe usted qué es esto? A simple vista pareciera un bolígrafo, sin embargo, es un arma de fuego calibre 22. Su tamaño es igual que el de una pluma y puede pasar por desapercibido. El botón que debería llevar la tinta funciona como gatillo. Estas armas se utilizan principalmente entre jóvenes. El pasado 31 de marzo, policías de investigación detuvieron a un joven de 17 años en Iztapalapa, quien portaba 5 armas de fuego de este tipo, así como 10 cartuchos calibre 22 y 132.2 gramos de marihuana. Esta es la segunda ocasión en el año que se encuentran armas de este tipo. Ahorita estamos investigando con estos dos casos, conforme lo que nos informa Policía de Investigación. El primero que se tuvo de este año nos dijo el imputado que sí, que la forma en que lo consiguió, bueno, fue a través de redes sociales. Este caso que estamos ahorita tratando, el que estamos explicando, no, él lo consigue por otros compañeros. Por lo pronto, el menor lleva el proceso en libertad por portación de arma prohibida y daños contra la salud, hasta que el juez decida su situación, que podría ser terapias, acudir a clases o una medida de internamiento. Para evitar que los menores tengan acceso a este tipo de armas, la fiscal central de investigación para la atención de niñas, niños y adolescentes, Margarita Maguey, pide a los padres tener cuidado. También le pidan al adolescente o que con ellos estén para estar visitando redes sociales, páginas de internet, para saber en dónde, con quién se meten en todas estas redes sociales o páginas de internet. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.